En sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículos 14 hasta el 23. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Después de habernos hablado del Padre Nuestro y de habernos enseñado a orar, el evangelista Lucas nos presenta un evento aparentemente contrario. Lucas nos presenta algo contradictorio con la oración. Después de habernos enseñado a orar, Lucas nos despierta abruptamente de la cama, como cuando alguien te tira un cubo de agua fría mientras estás durmiendo. Te despierta a una terrible realidad. Después de enseñarnos a orar, nos habla de demonios. Demonios. Nos habla de un demonio mudo. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia a veces ese contraste tan marcado entre un evento tan sublime y tan grandioso como la oración y estar en la presencia de Dios, y de un momento a otro la Biblia nos habla de demonios. Lo encontramos también en Mateo capítulo 17. El Señor Jesucristo está con sus discípulos en el monte de la transfiguración, y cuando baja de allí, ¿con qué se encuentra? Un muchacho endemoniado. ¿Por qué hay en la Biblia estos contrastes tan marcados? ¿No será para mostrarnos que en la vida real no siempre estamos en alta? ¿No será para mostrarnos que la vida está llena de matices en las cuales podemos estar en una relación íntima, maravillosa y deleitosa con el Señor, y en un momento a otro encontrarnos en una especie de infierno en la tierra? ¿Quién quita que cuando tú salgas de este culto de oración, en la primera esquina hay un choque de tu vehículo y salgas de él airado? ¿Quién quita que después que salgas de aquí, después de haber cantado al Señor y haber alabado al Señor y haberle dicho: no hay lugar más alto que estar a tus pies, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó, y de haber levantado tus manos hacia él, quién quita que cuando tú salgas de este lugar te encuentres en tu casa con algo que te quite la comunión? ¿Quién quita? ¿Quién quita?
que todo cambie de manera drástica en un segundo. El Señor Jesús es tan claro que nos dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo real en que vivimos es un mundo lleno de aflicciones. Es un campo minado. No existe en ningún momento un tiempo en el cual nos encontremos completamente felices y tranquilos durante largos periodos de tiempo. Tal cosa no ocurre, no. Siempre hay algo detrás que nos roba el gozo, que nos roba la tranquilidad, que nos roba los preciosos momentos que podemos estar viviendo. Así es que en esta ocasión nos encontramos con que el Señor, después de habernos enseñado a orar, el Señor tiene que sacar un demonio. Y la pregunta que muchas personas se hacen es, o muchos teólogos es, ¿qué relación tiene el hecho de que Jesús haya sacado este demonio con la oración del Padre Nuestro? Algunos dicen que lo que quiere mostrarnos el Señor es que, como la oración del Padre Nuestro dice, líbranos del mal, aquí de inmediato aparece un mal. Y que ese mal está aquí para ilustrarnos el Padre Nuestro. Que, como nos dice en el Padre Nuestro, que nos libre de tentaciones, de aquí aparece inmediatamente un caso de terrible tentación. Que se pide en el Padre Nuestro que venga tu reino, y aquí aparece inmediatamente una manifestación del reino. Pudiéramos buscar esa respuesta, pero no me parece correcta. Me parece un poco tomada de los cabellos. Me parece un poco forzada. Yo creo que nada tiene que ver lo que sigue contándonos Lucas con el Padre Nuestro. Que el tema del Padre Nuestro se terminó allí y que aquí aparece un nuevo evento. Y este nuevo evento tiene que ver con que Jesús liberó a un muchacho de un demonio mudo, y que esta liberación trajo como resultado una reacción por parte de un grupo de escribas y fariseos que habían venido de Jerusalén a cuestionar al Señor Jesús. Ellos habían venido, nos dice el Evangelio de Mateo, para ver los milagros de Jesús y para criticarlo, para cuestionarlo, para ver qué era aquello que estaba pasando fuera de Jerusalén. Ellos vinieron con sus mentes prejuiciadas a ver a Jesús. Por lo tanto, lo que el texto en verdad enfoca es todo lo que pasó después que el Señor liberó a aquel muchacho del demonio mudo. Las reacciones que hubieron, las críticas que hubieron respecto a la forma del milagro, lo que los fariseos dijeron de Jesús por el milagro que realizó, y se enfoca grandemente en cómo Jesús respondió a los escribas y a los fariseos y a la gente que allí se encontraba en relación al milagro y en relación a lo que ellos acababan de decir respecto al milagro. ¿Qué era lo que había pasado? Y para este estudio lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, veremos el milagro realizado. ¿Dónde aparece el milagro realizado? Vean ustedes conmigo el capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Hasta aquí es el milagro realizado. Ahora, en el versículo 15 aparece el milagro criticado. Pero, aquí hay un pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, no echa fuera los demonios. Más crítica. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y aquí, en el versículo 17 hasta el 23, y mucho más allá, el milagro analizado y explicado. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Ve ustedes? Aquí hay una construcción natural. En primer lugar, el milagro realizado. El Señor liberó a aquel joven del mudo. En segundo lugar, el milagro criticado. Vinieron y dijeron: no, este echa fuera a los demonios por el diablo, por Satanás. Y otros decían: no, dame más, queremos ver señal del cielo. Y entonces vemos luego cómo Cristo analiza correctamente lo que pasa. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Así que nos llevaremos del bosquejo natural del texto. El milagro realizado. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. No vamos a detenernos esta mañana a hablar de demoniología. Ustedes saben que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, hizo muchos milagros. Y dentro de esos milagros estaba el echar fuera demonios.
Veíamos ustedes, y ustedes han visto cómo el Señor echó demonios en el pasado. El endemoniado gadareno, ¿se recuerdan ustedes? El Señor fue a la región de Gadara y 2 hombres desnudos, completamente desnudos, como lo trajo su mamá al mundo, venían bajando de la montaña y gritando, y cuando se pararon delante de él, le reconocían como el Mesías, y finalmente el Señor echó fuera al demonio de aquellos gadarenos. Pero aquí nos encontramos con un demonio distinto. Nos encontramos con un demonio que tiene una virtud: no habla nada, es mudo. Un demonio mudo. Y si algo hacen los demonios, y hemos visto que a algo le gustaba hacer a los demonios en todo el Nuevo Testamento, es hablar. Si usted busca el caso de aquel demonio, el demoniado gadareno, el Señor entabla hasta una conversación con él. ¿Cómo te llamas? ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamaba? Levante la mano. Legión. Y el Señor le pregunta, ¿por qué? Y ellos le responden, ¿por qué? Porque ¿cuánto habla? ¿Qué demonio que habla? El Señor le dice, lo quiere expulsar, y ellos que hasta le hacen una petición. Échanos allí. A los cerdos. Eran demonios que hablaban. Algunos se enfrentaban al Señor. Sabemos quién eres. Eres Jesús de Nazaret. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Si algo hacían los demonios era hablar, al punto que en algunas ocasiones Jesús le decía, ¿qué le decía? ¿Cómo le decía? ¡Cállate! ¡Cállate! Pero aquí hay un demonio distinto. Aquí hay un demonio mudo. Mudo. Y nos dice Mateo que ese era un demonio ciego y mudo. Ponía a las personas ciegas y les quitaba la capacidad de hablar. La habilidad con que tenía este demonio era aislar a la persona de su medio ambiente. Le quitaba la vista para que no viera y le quitaba la capacidad de hablar. Era un demonio posesivo, como estos demonios que son siempre posesivos. Quieren a las personas para ellos. Los quieren para su uso personal. Los quieren para que solamente existan. Y encerraba a este pobre muchacho en su propia personalidad. Era un demonio que causaba en las personas quedarse mudo. Y usted dirá, ¿y por qué mudo? Hermano, para que veamos que no todas las armas que el diablo utiliza son iguales. Que pueden haber personas perfectamente poseídas por el diablo y ser personas que no hablen mucho. Que pueden haber personas calladitas, tranquilitas, quietecitas, que cualquiera lo agarra y le pasa la manito por la cabeza y le dice, pero qué bien te portas, qué muchachito tan bueno. Sin embargo, puede ser una persona perfectamente endemoniada. Puede ser una persona llena de maldad. Las armas que tiene el diablo para utilizarla, para destruir a la gente, no consiste en una sola arma. Tiene armas distintas. A uno trata de una manera, con otro trata de una manera. En algunas ocasiones puede usar a gente que te parezcan educada, que se encuentran con trajes vestidos, en un banco, en aire acondicionado, te brindarán una tacita de café, pero en el fondo el corazón está completamente negro y poseído por el mismo diablo, para que veamos que el pecado se puede disfrazar de diferentes formas. Era un demonio mudo. Pero el Señor liberó a este joven de este demonio mudo. Y sucede que el pueblo se maravilló, dice aquí. Y la gente se maravilló. El problema que causó en los escribas y fariseos no es que Cristo haya hecho el milagro, no. Era que a la gente le haya causado Jesús maravillas. Lo que causó en los escribas y fariseos la envidia era la gente, que la gente se haya ido tras Jesús, que la gente haya aplaudido a Jesús, que a la gente le haya gustado Jesús. Por lo tanto, lo primero que pasa aquí en este milagro es que levanta en los escribas y los fariseos una especie de orgullo religioso prejuiciado. Ellos venían con los prejuicios de su religión. Entendían que si Jesús no pertenecía a su grupo, entonces Jesús no podía estar haciendo los milagros que estaba haciendo. Entendían que si Jesús no era de ellos, ¿qué derecho tenía Jesús para hacer los milagros que hacía? Y algo que les ocurría era lo peor: ver que la gente se va tras ellos, que a la gente le gustaba Jesús. Así que lo primero que vemos es el milagro realizado.
En segundo lugar, el texto nos muestra la crítica del milagro. No se basa solamente en que el Señor hace el milagro. El milagro recibe una crítica. Si Jesús no es de mi movimiento, si Jesús no es bautista, Jesús no es bautista de los míos, si no cree la Confesión de Fe de Londres de 1689, o la revisada de 1644, el estándar, si no es tan bíblico como yo, si no conoce de hermenéutica o exégesis, si no está preparado en un seminario, si no tiene el conocimiento bíblico que tenemos nosotros, no puede ser verdadero. Estaban completamente prejuiciados por su propia religión. De cualquier bando que tú seas, no necesariamente significa que te puedas liberar del orgullo religioso. El orgullo religioso nos puede invadir a todos y cada uno de nosotros. Nos podemos llegar a pensar, igual que los escribas y fariseos, que solamente en nuestro grupo, que solamente en nuestra denominación, que solamente los bautistas reformados, que solamente los pentecostales, que solamente los testigos de Jehová, que solamente los adventistas, que solamente tal o cual grupo son los que tienen la capacidad de hablar porque pertenecen o no pertenecen a mi grupo. Era el espíritu que tenían los escribas y los fariseos. ¿Y qué hacen para descalificar? Ellos podían hacer 4 cosas. O descalificaban el milagro. Entonces, si no podían descalificar el milagro, podía pasar lo segundo. Descalificaban al autor del milagro. Pero si no puedo descalificar al milagro, ni puedo descalificar al autor del milagro, voy a descalificar a la fuente de donde viene el milagro. Pero si no puedo descalificar al milagro, ni al autor del milagro, ni a la fuente de donde viene el milagro, yo voy a descalificar la intensidad del milagro y voy a decir, es un milagrito. ¿Vieron el punto? ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, en primer lugar se encuentran con Jesús. Voy a descalificar a Jesús, pero no pueden descalificar a Jesús. No hay manera de descalificar a Jesús. No hay ningún pecado en Jesús. Por más que ellos pudieron analizar su vida, en alguna ocasión quisieron pensar en José y en María. Y de alguna manera quisieron enrostrarle que a lo mejor él no era hijo de José y María. Y le dijeron, nosotros tenemos un padre que es Abraham. En otras palabras, de ti no sabemos de dónde vienes. No sabemos quién seas. Nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. Y de alguna manera lo querían meter por ahí, pero no podían. Él mismo le dice, si alguno de ustedes me redarguye de pecado, y no pudieron encontrar absolutamente ningún pecado. Y es lo primero que hacen las personas que no quieren creer. Tratan de descalificar a Cristo, pero ellos no encontraron manera de descalificar a Cristo. ¿Qué hace este mundo hoy? Este mundo hoy quiere descalificar a Cristo. Y para ello se han inventado una serie de mentiras. Salió una película hace un tiempecito llamado Código Da Vinci. Allí estaba la gente. La gente estaba fascinada con Código Da Vinci. Algunos ya creían que era verdad, que era una película de verdad. Que Dan Brown hizo una investigación extraordinaria y que Dan Brown descubrió, ¿sabes qué descubrió? Descubrió, según el Evangelio gnóstico de Tomás, descubrió que Jesús era esposo de María Magdalena. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En la búsqueda del Santo Grial, el Santo Grial significa que hay una persona por ahí que tiene la sangre de Jesús en él. Por lo tanto, Jesús no era tan puro. Jesús no era tan santico como aparentaba ser. No. Él tenía una esposa que era María Magdalena, tratando de desacreditar a Jesús. Lo que pasa es que no se dan cuenta que el libro de Dan Brown dice novela. Y si es una novela, no es verdad. Lo segundo es que si Jesús hubiera casado con María Magdalena, no hubiera pecado. Porque el pecado de Adán y Eva no fue que Adán se casó con Eva. Y si casarse fuera pecado, yo estoy en pecado. Y todos estaríamos en pecado.
y todos nuestros padres estuvieran en pecado, porque no existe ninguna persona que haya nacido en este mundo, a menos de Jesús, que no haya sido porque papá y mamá se juntaron. Por lo tanto, si el hecho de que papá y mamá se junten es pecado, entonces, imagínate tú cómo se iba a reproducir la raza humana. Entonces, sencillamente, si Jesús se casó con María Magdalena, no pecó. ¿Saben qué dicen ellos? El asunto es tratar de descalificar a Jesús, pero no existe manera de descalificar a Jesús, porque él dijo hace 2000 años. ¿Sabe qué dijo él hace 2000 años? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si yo dijera hoy que este sermón dentro de 2000 años se va a estar escuchando aquí, ustedes se van a reír de mí, porque yo estaría presumiendo de algo que no es real. Pero él dijo, sin internet, sin televisión, pobre, en Jerusalén, en Nazaret, con una chancletita vieja, con una ropita de lino, sin tener absolutamente nada. Él dijo hace 2000 años, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todavía hoy, su palabra sigue transformando vidas, cambiando corazones. Nosotros no sabemos cómo es que la gente cree. Déjenme decirles que yo no sé cómo es que la gente cree. Yo sé que yo creo, pero cómo es que cree no lo sé. Yo sé que uno predica el evangelio y llega un momento en que gente que no cree dice creo, y solamente eso se puede explicar porque el Espíritu Santo lo hace creer. Solamente. Si no descalifico a Jesús, debo descalificar entonces el milagro. ¿Y qué hacen ellos? Ellos dicen, es que el milagro es el problema. Es que tú lo haces, la fuente de donde tú haces el milagro es por Baal-zebú. ¿Y quién era Baal-zebú? En el Antiguo Testamento aparece Baal-zebú o Beelzebú. Era el dios de las moscas. Y usted sabe dónde están las moscas. Porque en nuestro fanatismo religioso, muchas veces, nuestros ojos ciegos solamente veían el mal y no veían el bien. El bien de que llegaron a lugares donde nosotros no llegamos. De que mientras estábamos en las ciudades teorizando, muchos de ellos estaban en las montañas más lejanas, y en los lagos más lejanos, y en las fronteras más lejanas, y en los pueblos más lejanos, sacrificándolo todo por el nombre de nuestro Dios. Fue Dios quien los trajo. Fue Dios quien los movió a predicar el evangelio. No todo ha sido perfecto, tampoco con nosotros ha sido perfecto, pero Dios ha usado a mucha gente de esta. Así que lo tercero que hacen ellos es desacreditar, ya que no pueden desacreditar a Jesús, ya que no pueden desacreditar al milagro, tratan de desacreditar a la fuente. ¿Y qué hacen entonces en cuarto lugar? Piden cosas mayores. El texto nos dice que le pedían al Señor, danos señal. Querían ver más. No estaban conformes. Querían que el Señor les mostrara cosas más grandiosas. ¿Ven ustedes? Todo causa crítica. No hay manera de que nos libremos de las críticas. Pasemos por último lugar, y en último lugar, a las explicaciones que da Jesús. ¿Qué hace el Señor? Vamos al texto. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lo primero que Jesús hace es presentarle lo ridículamente contradictorio de su afirmación. Cuán ridículo era lo que ellos le acababan de decir. Decir que Jesús echaba fuera demonios por el espíritu del diablo, es decir, que el diablo estaba echando al diablo fuera de aquel hombre mudo. Era decir algo completamente ridículo. ¿Saben por qué? Porque los prejuicios religiosos llevan a la gente a afirmar cosas ridículas. ¿Saben por qué?
Porque la frontera de la incredulidad, cuando alguien no cree, cuando alguien está prejuiciado, es arrastrado a decir y afirmar cosas terriblemente contradictorias e inverosímiles, como el pretender decir que la obra que están viendo con sus propios ojos, hecha por las manos de Cristo, vienen del mismo Satanás. ¿Y cree usted que la gente hoy hace cosas contrarias? ¿Cree usted que la gente hoy no está viendo la mano misericordiosa de Dios? ¿Cuántas personas aquí, cuántas personas que en tantos lugares han visto lo bueno y misericordioso que ha sido Dios? Han visto de qué manera Dios los ha cuidado, los ha tratado, los ha bendecido. Han visto de qué manera la mano protectora de Dios ha estado siempre con ellos. Y cuando ven todo esto, ¿qué hacen? ¿Dan gloria a Dios? No, para nada. Se dan gloria a sí mismos y no quieren que le hablen del Señor. Vea los ejemplos tristes. Hubo un filósofo alemán llamado Nietzsche. Nietzsche era hijo de pastores. Nietzsche estudió en el seminario para pastor. Pero cuando Nietzsche salió del seminario para pastor, salió con el corazón endurecido. De allí empezó a escribir libros. Libros que renegaban el nombre de Dios. Una de sus frases más dolorosas y más cortas es esta: odio el amor. Odio el amor. ¿Puede alguien llegar a odiar el amor? Tenía que decir eso, porque si odiaba a Cristo, si no amaba a Cristo, si después de todo lo bueno que Cristo había sido con él, no amaba a Cristo, terminó en un hospital con una crisis nerviosa, con una vida destruida por una incredulidad que había llegado hasta la frontera de la incredulidad. Cristo le hace ver que lo primero que ellos plantean es sumamente ridículo. En segundo lugar, le muestra lo irónicamente injusta de su afirmación. Entre ustedes, los hijos de ustedes hacen milagros y sacan fuera demonios. Y ellos entonces los sacan por el diablo. No seas injusto. Si yo los saco por Satanás, los hijos de ustedes, ¿por quién los sacan? Están siendo completamente injustos. En tercer lugar, les muestra lo indiscutiblemente claro de su superioridad y de su poder. Vean ustedes el versículo 20. Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué les muestra Cristo? Pasa a presentarles una parábola, que es la parábola de la casa del hombre fuerte. Vean ustedes. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte su botín. ¿Qué está diciendo el Señor? El diablo es fuerte. Está armado hasta los dientes. Tiene bazooka, cuchillo, pistola, ametralladora, tanque de guerra, mina, granadas. El diablo está armado y tiene su botín. ¿Sabe quién es el botín? Gente metida dentro en el palacio de él. Y está afuera el diablo con todas sus armas. Cristo dice, cuando el hombre armado está en su palacio, lo que está dentro está seguro porque él está armado. Pero si viene otro y le quita lo que él tiene, le vence, le desarma y reparte todo el botín. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo acabo de echar fuera un demonio. Este hombre era un prisionero del diablo. Y yo he venido. Y la bazuca del diablo, su ametralladora, su cuchillo, su granada, todo, yo se lo quité. Y lo desarmé. Crac, 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 crac. Y el botín lo saqué y lo repartí. Ahora, miren ustedes el contraste.
Este hombre está fuertemente armado. Pero vean el versículo 20. ¿Con qué él lo desarma? Más si por el qué. Entonces aquel hombre está armado hasta los dientes. Y Jesús va. ¿Con qué es que va? Con el meñique. ¡Poh! Y lo desarma. Con el dedo de Dios. El dedo. No es que el diablo va a ponerse a pelear con Dios y a darle de que 3 vueltas. Y a Dios se le está haciendo muy difícil ganarle. Y como que, oye, pero qué difícil ganarle al diablo. Es que el diablo es muy diablo. No, 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 no. Nuestro Dios tiene el poder de destruir al diablo con un dedito. Con un dedito. El dedo de Dios. Cristo está diciendo, yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte que el diablo. Yo le vencí a él. Yo le gané a él. Y los he liberado a ustedes. Cristo les hace ver que el origen de su poder es de Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos? Aprendemos lo terrible de vivir en la frontera de la incredulidad. Pero también aprendemos que aunque el diablo es poderoso, nosotros hemos sido sacados de su palacio y hemos sido puestos en libertad por Cristo. Que aunque en esta vida el diablo te golpea y a veces te da de lado, que te pega a la pared, y a veces te sientes desesperado porque crees que, no te olvides que Cristo venció y que Cristo le ató y que Cristo le quitó todas, absolutamente todas sus armas y que repartió el botín porque ahora Él es el rey y nosotros estamos en su reino. Por lo tanto, cuidemos nuestros corazones siempre de vivir en la frontera de la incredulidad y creamos siempre que nuestro Dios es todopoderoso. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por concedernos hablar de Cristo, de quien hablamos siempre, Señor. Perdónanos si hemos sido en el pasado vanagloriosos de nuestra religión y de nuestro movimiento. Haznos ver la belleza de nuestro Señor. Guarda nuestros corazones de pensar que somos muy exclusivos y muy especiales. Y haznos ver y entender que todo lo que tenemos lo tenemos por tu gracia y tu misericordia. Acompáñanos el resto del día, de la semana. Sé con nosotros y que ese poder del dedo de Dios esté siempre de nuestro lado, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Un buen resto del día.